Bueno, padre Marcelo Marrenuevo, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por invitar. Aquí estamos. Un momento difícil vive el país cuando uno se entera que hay gente en situación de calle y con estas temperaturas bajas ha perdido la vida. La solidaridad ha explotado nuevamente en la Argentina, pues yo decía, es una reserva moral extraordinaria que está presente, que tiene que ver con nuestra cultura. A ver, hablábamos de la independencia hoy, 9 de julio, antes de sesionar el Congreso en Tucumán, fueron a misa, permanentemente estuvo la fe, y además cuando juraron por la patria y los santos evangelios, ¿no? Sí, así es. Bueno, hace unos días se ha vuelto a notar el sentido de la solidaridad frente al hecho del frío, pero ayer creo que, o antes de ayer, murió la sexta persona por frío en Rosario. Indudablemente para nosotros los creyentes la solidaridad es una manifestación de la caridad como modo y manera de hacernos presentes en el amor al prójimo. Creo que esto indica por un lado el reservorio moral que tiene la población, pero ahí hay que trabajar muchísimo para que no nos quedemos en esa acción solidaria, sino que trabajemos para ir a las causas, porque indudablemente la problemática de la pobreza es una problemática más profunda que dice relación a problemas estructurales, porque la solidaridad es una manifestación muchas veces coyuntural, pasa el frío, vendrán otras situaciones, pero hay un tema de pobreza que no se termina de solucionar. A ver si lo entiendo. Lo que usted está diciendo es: la Iglesia predica permanentemente, tiene un lugar central la solidaridad en la prédica de la Iglesia, porque tiene que ver con el bien común, tiene que ver con la distribución de la riqueza. Pero la Iglesia no se queda ahí. Cuestiona los sistemas económicos injustos porque son una afrenta contra la dignidad humana. En el fondo es así, porque nosotros vemos que la problemática de la pobreza en Argentina, que es de un 30%, según lo que dice el Observatorio de la Deuda Social, manifiesta no solo un problema de pobreza sociológica en diversos niveles, sino un problema estructural en el modo y la manera en que esto se va consolidando en Argentina. Es decir, nosotros no se ha bajado la pobreza. La pobreza se ha consolidado en estos últimos decenios. Bueno, durante el gobierno de Macri ha incrementado. Hubo medidas económicas que llevaron mucho más gente a la pobreza. Los sectores medios han sufrido muchísimo. Por eso la solidaridad es un llamado desde la caridad cristiana, no solo a ayudar, recién viniendo una persona sola, pero de clase media, me dice: ¿cuándo das de comer en la catedral? Yo lo quedé mirando porque lo conozco y me llamó la atención, y le digo: bueno, martes y domingo, estamos ahora entre ropa y merienda cena, pero eso pone de manifiesto que hay un sector de la población que se ha visto afectado, empobrecido, y que nos tiene que llamar a ser solidarios, a compartir lo que tenemos, pero al mismo tiempo a buscar soluciones. Sí. Porque si no, seguimos haciendo elementos paliativos para coyunturas que no solucionan un problema definitivo. ¿Y por qué ocurre eso en la Argentina? Bueno, yo creo que el tema de la pobreza como tal es una cuestión... el Papa Francisco lo deja muy en claro cuando plantea que no se trata solamente de esperar en una suerte de sistema o ni colectivista ni plenamente liberal, sino que hay que buscar una economía social que tenga rostro humano y que genere de modo especial instancias en recuperar la persona para que la persona también sea promotora de su propio desarrollo, porque el tema de otorgar eternos subsidios genera una cultura que indudablemente quita el espíritu de trabajo, genera la dádiva, genera el empobrecimiento humano del desarrollo, del talento de las personas, ¿no? Pero al mismo tiempo generar políticas eminentemente
frías, sin rostro humano, lleva a vivir en un cálculo estrictamente financiero que no ayuda, sino que unos pocos terminan buscando el mayor culmen de sus ganancias y se vuelve la indiferencia como modo de subsistencia, ¿no? Entonces, es muy interesante porque acaba de dejar dos definiciones. Usted dice los subsidios son necesarios para cuando la gente tiene urgencia. Mantenidos en el tiempo, lo que hacen es disminuir las capacidades humanas propia de la dignidad de la persona. Exactamente. Va en contra de la dignidad de la persona. Yo creo que sí. Entonces lo que hay que hacer es darle oportunidades laborales para que sea la persona, a través de sus virtudes que las tiene, quien elige cuál va a ser su tránsito social. Mientras te escuchaba en la editorial pensaba al principio de subsidiariedad, ¿no? Que no es la dadivosidad del Estado, sino el Estado que promueve y desarrolla a las personas que quieren crecer. Si la educación no está consolidada, indudablemente falta creatividad para poder crecer. Y esto trae como consecuencia que ya lo vemos en Argentina, el empobrecimiento de la calidad educativa ha traído como consecuencia la falta de creatividad laboral, la falta de espíritu, porque se ha empobrecido el corazón humano, el deseo de crecer humanamente, porque cuando te dan todo tampoco sirve para todo. Y al mismo tiempo, cuando se es indiferente y se cae en el lucro estrictamente financiero, el desarrollo, que decía Pablo VI, que toda propiedad, toda rentabilidad privada tiene una hipoteca social, que implica que los que más tienen que desarrollar creativamente las instancias para que otros mejoren. Usted obviamente defiende el concepto de la Iglesia sobre lo que es el capitalismo, de quien dice que no se puede ignorar el crecimiento económico que ha generado a nivel mundial, pero tampoco se puede dejar de lado los niveles de injusticia que también han generado y la deuda que tiene el capitalismo con la equidad. A ver, la Iglesia, siguiendo un poco a Juan Pablo II, plantea más bien el concepto de la economía de mercado. Sí, economía social de mercado. Exactamente. El planteo es que indudablemente la economía de mercado debe desarrollar los talentos creativos de las distintas franjas sociales. Si uno tiene que hablar estrictamente, el capitalismo ha fracasado porque no ha dado la solución. Hay 1.000 millones de pobres en el mundo. Sí. Lo que no y negamos, una mayor concentración de la riqueza, obvio, que es inadmisible. Lo veíamos en estos días en el diario principal de Tucumán, esa pirámide del 5% que contiene la mayor riqueza del país y que indudablemente marca una gran diferenciación. Ya está desactualizada esa misma pirámide porque marcaba ciertos valores. Nosotros tenemos que trabajar, los que hacemos el trabajo social desde la humanidad, desde la fe, junto con otros sectores sociales, ayudar a las coyunturas graves y críticas. Pero eso simplemente es una coyuntura. El Estado debe responder y también la actividad privada debe responder, porque todos tienen responsabilidad social. No se puede solamente acumular. Se tiene que generar instancias creativas y el Estado tiene que dar las garantías institucionales para eso, ¿no? Usted obviamente está muy preocupado por la situación económica del país. Bueno, es incuestionable o indubitable que la situación está mal. Indudablemente que son muchos años en que no hay una estabilidad, un desarrollo sustentable de lo que es la economía social de un país, y cada gobierno genera un nuevo libreto, y así un país no tiene crecimiento perdurable, sostenido, porque cada uno viene con su teoría, ¿no? Acá hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay problemas humanitarios, hay problemas ideológicos, sí, que también están en los debates contemporáneos. Bueno, la Iglesia afronta todos esos sectores de una perspectiva cristiana, desde la caridad, desde la solidaridad, también desde el debate, desde el planteo educativo, porque es la sociedad un conjunto global que debe ser mirado desde todos los puntos de vista. Lo que usted dice es, la Iglesia no deja de levantar la voz frente a políticas económicas erráticas,
o frente a procesos políticos que no beneficien a la mayoría. La Iglesia nunca da soluciones técnicas, pero sí observa. No, pero lo hace desde una autoridad moral, desde aquellos que cuidan. Acompañando la realidad que uno la ve todos los días, ¿no? Entonces lo hace en el rostro a rostro con la persona, como hacemos ahora en Catedral, en la merienda, como hacen tantos curas que trabajan en el tema de las adicciones, los hogares de Cristo, como se hace a través de Cáritas a lo largo de 100 años o más, lo hace coyunturalmente, generando proyectos de trabajo, generando proyectos también de crecimiento. Pero esto, vuelvo a decir, no soluciona o no está solucionando el problema de fondo, que es una patria, una nación que tenga un proyecto de vida, de nación, de familia, de vida, que indudablemente consolide un crecimiento en todos los sectores sociales. Para que le quede claro a algunos que por ahí pueden estar algo distraídos, no es la Iglesia la que tiene que dar una solución al problema económico. No, lo más mínimo. Y tampoco, me imagino que usted acepta las críticas que la Iglesia, hacia la Iglesia, cuando en realidad la Iglesia lo que hace es participando a través de los laicos, de los sacerdotes, de distintas instancias, en cuestiones de solidaridad, de solución de problemas de vivienda, solución de problemas alimenticios, de acceso a los derechos que tienen las personas, ¿no? Hay un rostro de misericordia que la Iglesia siempre nos pide, el Papa Francisco de modo especial, que indudablemente no debemos dejar de hacerlo nunca, porque es una obligación, un mandato propio del Evangelio, como lo hacen otras iglesias y otras actividades también de ONG. Pero vuelvo a decir, estos siempre son signos para no caer en la desesperanza, pero al mismo tiempo nos deben llevar a darnos cuenta que la paz social viene de la fortaleza de una justicia social también. No hay paz si no hay justicia, eso lo dicen los papas con mucha claridad, pero al mismo tiempo llama a que las instancias privadas generen nuevas oportunidades de crecimiento. Si no, bueno, hoy somos el 30%, en 10 años, ¿cuántos seremos? Claro. En la pobreza. Sí, lo cual ya es un escándalo moral, un 30%. ¿No? Y indudablemente es un problema grave, como que el mundo tenga cerca de 1.000 millones de personas que sufren entre hambre y pobreza, marca un mundo que tiene riqueza, que la distribución, las posibilidades, las oportunidades no son para todos iguales. Algunos le piden a la Iglesia a veces mucho más en esto. ¿Qué más puede hacer la Iglesia de levantar la voz y cuestionar cuando faltan políticas que beneficien a los seres humanos por su condición de dignidad humana? No, bueno, tenemos que partir que la Iglesia tiene una misión espiritual encarnada en la realidad social. Y la Iglesia a lo largo de los siglos viene haciendo muchísimo. Es innegable el trabajo que la Iglesia hace. La Iglesia generó los hospitales. Usted va al Cotolengo, las personas que sufren enfermedades muy dificultosas no las tiene el Estado, las tiene la Iglesia. Sí. Bueno, Cáritas también es una cara visible trabajando de hace años. De hace años en lugares inhóspitos. Sí. Y en forma silenciosa, porque tampoco hay una gran propaganda de todo lo que hacen. Nosotros no buscamos rédito político en esto. Reconozcamos que hay otras iglesias que también tienen acciones de solidaridad en silencio, ¿no? Los hermanos evangélicos de otras confesiones religiosas, y también el cuerpo intermedio, el tercer sector, lo viene haciendo. Las organizaciones no gubernamentales. Exactamente, que eso yo creo que el Estado... Que algunas son de inspiración católica, cristiana, y otras no, y otras no, sí, y otras de inspiración eminentemente humanistas. Está bien. Pero bueno, insistamos en esto. El corazón de los tucumanos se ha visto ahora en la catedral, como la gente ha llevado ropa, estamos dando cosas y ahora salimos en campaña para entregar a otros lugares. Ahora en este momento han estado trabajando durante la tarde en seguir acomodando la ropa. Pero todo eso es un llamado a que la gente se movilice y dé razones fundamentales de por qué nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Bien. Padre Marcelo Barrionuevo, muchas gracias. Bueno, Dios bendiga a todos y que en este Día de la Patria podamos pensar si estamos a la altura de aquellos próceres que iniciaron el nacimiento de esta patria. Interesante el interrogante. Ya volvemos.